Finalmente, arribamos a nuestra sexta y última etapa en el desarrollo de este tema del agua y reacciones ácido-base. Antes de nombrar a esos buffers biológicos, recalquemos por qué son tan importantes. Nuestro cuerpo debe excretar 1 a 3 mil equivalentes kilo de ácidos fijos, que son productos del metabolismo interno y del aporte exógeno. Por eso fíjense la importancia de su acción. Ahora, ¿cuáles son esos buffers? Pueden ser extracelulares o intracelulares. Ahí ustedes tienen detallada la lista, pero les recalcamos que dentro de los buffers extracelulares, el más importante es el par ácido carbónico ion bicarbonato, que ustedes tienen ahí escrita la fórmula molecular. También fosfatos, hemoglobina nematíes, proteínas plasmáticas. Y dentro de los intracelulares, los más importantes son los fosfatos, además de las proteínas intracelulares. El dibujo a la derecha simplemente para que ustedes recuerden, ustedes ya lo conocen, la distribución en los distintos compartimentos, teniendo en cuenta que clasificamos los buffers de acuerdo al lugar donde actúan. Ahora vamos a hablar del buffer bicarbonato. Está compuesto por ácido carbónico y bicarbonato. Es el más importante de la sangre. Representa el 75% de la capacidad buffer total de la sangre. También está presente en el intersticio y representa aproximadamente el 85% de la capacidad total buffer del líquido extracelular. Es decir, acuérdense que este abarcaba intersticio e intravascular. Es muy eficaz porque la relación bicarbonato-ácido carbónico es muy alta, lo que supone una alta capacidad para amortiguar los ácidos. Su pK es 6,2, es decir, que a ese pH está al 50% disociado, es decir, 50% ácido carbónico, 50% ion bicarbonato. El buffer bicarbonato es excelente e inmediato, recuerden este dato, ya que su componente ácido es gaseoso y muy difusible. ¿Cuál es ese componente? La CO2, es decir, el dióxido de carbono. Eso permite una modificación muy rápida en sus niveles mediante la respiración. Es un sistema abierto, dado que la ventilación maneja el componente ácido del buffer, eliminando CO2 al exterior. Recuerden que cuando exhalamos, eliminamos CO2. Observen el esquema, sigan las flechas rojas, empezando por la derecha. Si adicionamos ácidos fijos al sistema, se va a consumir bicarbonato, que va a unirse a esos iones hidrógenos, formando ácido carbónico. Este ácido carbónico rápidamente va a ser disociado por una enzima que se llama anhidrasa carbónica, generando CO2 y agua. Esa CO2 va a ser eliminada al exterior mediante la respiración. ¿Qué es lo que ha sucedido acá? Se ha consumido bicarbonato, porque este ha ido a neutralizar el agregado de los ácidos fijos. Por ejemplo, esos pueden ser productos del metabolismo celular. La acción, en este caso, del buffer permite mantener el pH en rango. El buffer bicarbonato es un buffer excelente e inmediato. Recuerden esto que es importante, ya que su componente ácido es gaseoso y muy difusible. ¿Cuál es ese componente ácido? La CO2, es decir, el dióxido de carbono. Eso permite una modificación muy rápida en los niveles mediante la respiración. Es un sistema abierto, dado que la ventilación maneja el componente ácido del buffer, eliminando CO2 al exterior. Acuérdense que cuando exhalamos, eliminamos CO2. Ya que estamos hablando tanto de este gas, recordemos cuál es el camino que sigue desde que se produce a nivel del metabolismo celular para llegar a nuestros pulmones y ser exhalado. Sobre todo teniendo en cuenta que es un gas apolar, quiere decir que no puede ir disuelto en plasma. Observemos el dibujo, ustedes ya lo conocen, este dibujo lo hemos visto precisamente cuando hablamos de los gases apolares. La célula, como producto de metabolismo, producción de CO2, la CO2 difunde al intersticio, solo un bajísimo porcentaje, el que ven ahí, 7%, puede ir disuelto en plasma y así llegar a los pulmones, pero la mayoría debe entrar al eritrocito y usar transportadores o transportarse de otra forma. Una de las formas usa la hemoglobina en un 23%, pero la mayor proporción de esa CO2 se une al agua, esta reacción la comanda una enzima que se llama anhidrasa carbónica,
y como producto de esa reacción se obtiene ácido carbónico, el cual se disocia inmediatamente en ion bicarbonato, como ustedes ven ahí en el área central del eritrocito. El ion bicarbonato difunde al plasma y puede llegar así a nivel pulmonar, ya que es muy soluble en plasma. Ahora vamos a ver qué sucede precisamente a nivel de los pulmones. El protón va a ser amortizado, en este caso, por la hemoglobina de los hematíes. Así vemos cómo desde que se produce CO2 puede llegar a nuestros pulmones, transportado básicamente en forma de ion bicarbonato. Aquí observamos dos dibujos. El de la izquierda es un poco para repasar lo que vimos en el slide anterior, un capilar con un eritrocito a nivel de los tejidos. La CO2 del intersticio difunde hacia adentro del eritrocito todas las reacciones que ya vimos, finalmente obteniendo ion bicarbonato que difunde a plasma y así va a llegar a nivel pulmonar. Lo que sucede también acá, fíjense que a nivel de los tejidos ese mismo eritrocito va a ceder el oxígeno que venía unido a la hemoglobina hacia los tejidos para el correcto funcionamiento de las células. Observen el dibujo de la derecha, un capilar con un eritrocito, pero en este caso a nivel pulmonar. Observen el ángulo inferior derecho, la llegada de bicarbonato disuelto en plasma, entra el eritrocito, se une a un protón, forma ácido carbónico. El ácido carbónico, por acción de la anhidrasa carbónica, se disocia en CO2 y agua. Ahora entonces esa CO2 se exhala al exterior. Este mismo eritrocito es el que va a captar el oxígeno que estamos respirando del aire ambiente, se va a unir a la hemoglobina y así va a ser transportado para que pueda llegar a los tejidos. Observen que la anhidrasa carbónica comanda la reacción en uno y otro sentido según dónde esté actuando. A nivel de eritrocito en tejido, fíjense, la CO2 y el agua, por acción de esta enzima, forma ácido carbónico. En cambio, a nivel pulmonar, en ese eritrocito, la anhidrasa carbónica acá lo que hace es disociar el ácido carbónico en CO2 y agua. Habiendo aclarado tema CO2, vamos a ver cómo actúa el buffer bicarbonato. Observemos el esquema. En primera instancia, sigamos las flechas rojas, empezando desde la derecha. Si adicionamos ácidos fijos al sistema, se va a consumir bicarbonato, porque este va a ir a neutralizar esos iones hidrógeno provenientes del agregado de los ácidos. Se va a formar ácido carbónico, el cual por acción de la anhidrasa carbónica se va a disociar rápidamente en CO2 más agua. Esa CO2 va a ser eliminada por la respiración. Observemos ahora, siguiendo las flechas azules, si por X motivo disminuye la respiración y no exhalamos la CO2 correspondiente, va a aumentar en nuestro organismo. Esa CO2 con el agua, por acción de la anhidrasa carbónica nuevamente, va a formar ácido carbónico, el cual se va a disociar en protón más bicarbonato. Ese protón, en este caso, va a ser amortiguado por los amortiguadores no bicarbonato, como por ejemplo la hemoglobina de los hematíes. Fíjense que en este caso lo que hicimos fue generar bicarbonato. En el caso del agregado de los ácidos fijos, lo que sucedió es que se consumió bicarbonato. Esos ácidos fijos, por ejemplo, pueden ser productos del metabolismo celular. Hasta ahora vimos a la sangre y a los pulmones como sistemas importantes para controlar el pH en rango en nuestro organismo. Debemos aclarar también que el riñón es un órgano fundamental en este aspecto. ¿Y por qué? Porque las concentraciones de bicarbonato y de protón también se pueden controlar por mecanismos a nivel de este órgano. Posiblemente en los próximos slides entendamos un poquito mejor lo que les voy a decir ahora. El riñón puede mantener la concentración de bicarbonato mediante la reabsorción o la regeneración del mismo en la célula epitelial renal.
excretando protones provenientes del ácido carbónico que produce a partir de la CO2 y el agua por acción de la anhidrasa carbónica. Esos protones van a ser excretados a la orina unidos a amoníaco o a fosfatos. Como en los próximos minutos vamos a hablar del riñón como sistema importante en la regulación del pH en nuestro organismo, para ubicarnos observemos este dibujo que nos muestra lo que es una nefrona. La nefrona es la unidad funcional renal. ¿Por qué está formada? Fíjense a la izquierda, por un glomérulo, que es el lugar de la nefrona donde se filtra la sangre y se empieza a formar como producto de ese filtrado la orina inicial, que va a recorrer todos esos túbulos que ustedes ven ahí, tubo contorneado proximal, asa de Henle, tubo contorneado distal, tubo colector, hasta que finalmente la eliminamos al exterior. Durante todo ese recorrido la orina va a sufrir cambios, no solo en su composición, sino en su cantidad, hasta llegar a la orina final. Es precisamente en algunas células de estos túbulos, que vamos a ver ahora, donde el riñón puede reabsorber bicarbonato que ya fue filtrado a la luz tubular para no perderlo, o puede regenerar bicarbonato nuevo en la célula tubular renal, o también puede eliminar protones, como dijimos, unidos a amoníaco o a fosfatos que son eliminados con la orina. Veamos ahora cómo es la reabsorción de bicarbonato a nivel renal. Aclarando dos cosas antes. Primero, que la reabsorción se produce a nivel de la célula epitelial del túbulo proximal no distal y que la compensación por parte del riñón es una compensación tardía, a diferencia de la acción, como vimos antes, del bicarbonato existente a nivel de la sangre, que es una acción inmediata con la eliminación de su componente ácido, es decir, CO2, por parte de los pulmones. Concentrémonos ahora entonces en el dibujo. A la izquierda, la luz del túbulo proximal, donde viene filtrada la orina, la célula de ese túbulo, y a la derecha la sangre. Bicarbonato que viene filtrado se une al protón eliminado por la célula tubular formando ácido carbónico, el cual por acción de la anhidrasa carbónica se disocia en CO2 y agua. Son absorbidos hacia la célula tubular, nuevamente por acción de la anhidrasa carbónica forman ácido carbónico, el cual se disocia en protón y ion bicarbonato, completando así el círculo de reabsorción del mismo. Fíjense cómo entonces el bicarbonato filtrado es reabsorbido pasando nuevamente a plasma, evitando que se pierda a nivel de la orina. Veamos ahora el otro mecanismo de compensación tardía que se produce a nivel renal, que es la regeneración de bicarbonato o la secreción de protones, aclarando que esto se hace en la célula del túbulo distal y colector, no del túbulo proximal. Observen el dibujo, en este caso la imagen está invertida porque aquí la luz tubular está a la derecha por donde viene filtrada la orina, en el centro la célula tubular y a la izquierda el intersticio renal. Observen ahí la CO2 proveniente del intersticio renal entra a la célula por acción de la anhidrasa carbónica, se une al agua formando ácido carbónico, el cual se disocia nuevamente en ion bicarbonato y protón. Ese ion bicarbonato difunde al intersticio y de ahí a la sangre. Fíjense que acá se regeneró bicarbonato, no fue reabsorbido del filtrado. El protón va a ser excretado a la luz tubular y por la presencia de fosfatos dibásicos en la orina van a captar esos protones transformándose en fosfatos monobásicos y así eliminándose con la orina. Uno tiene forma de observar o de documentar, la presencia de estos protones en orina haciendo lo que se llama la acidez titulable en orina o más fácil midiendo el pH urinario. Fíjense ahí el rango de pH urinario que tiene un rango mucho más amplio que el pH plasmático. Fíjense que el pH urinario puede ir de 4,5 a 8, siendo el normal, es decir, el pH neutral, 7. Este amplio rango nos está hablando de la posibilidad que tiene el riñón de eliminar protones si es que el organismo necesita eliminar ácidos.
Acá para repasar, los protones excretados en la orina, unidos no solo a fosfato, sino también a amoníaco. Fíjense en acá otra vez la célula tubular del túbulo distal o colector, a la izquierda el capilar y el intersticio renal y a la derecha la luz tubular donde viene la orina. Entonces fíjense nuevamente, los protones pueden eliminarse unidos a fosfatos o también a amoníaco que viene del filtrado formando amonio. Y acá un resumen de los mecanismos y órganos intervinientes en el buffer bicarbonato. Ya hablamos los mecanismos a nivel del eritrocito, a nivel de la sangre, la eliminación de la CO2 a nivel pulmonar y la compensación tardía por parte del riñón. Lo único que nos falta comentar, también interviniente en este buffer, es que en el área del centro respiratorio a nivel vulvar se encuentra precisamente un área que llamamos quimiosensible que puede sensar el aumento de protones en nuestro organismo y por lo tanto aumentar la frecuencia respiratoria para eliminar el exceso del componente ácido de este buffer que es la CO2. Digamos ahora 2 o 3 palabras sobre el buffer fosfato. Dijimos que era el principal buffer a nivel intracelular. Actúa en el citoplasma de todas las células, pero también puede actuar en los fluidos extracelulares. En ambos, en el espacio intra y extracelular, el pH ronda entre 6,9 y 7,4. El buffer fosfato tiene un pK de 6,86. Ese valor está más cerca del pH local, por lo cual resulta un buen amortiguador y tiende a resistir cambios de pH en el intervalo entre 5,9 y 7,9. Tiene al fosfato monobásico como donador de protones y al fosfato dibásico como aceptor de protones. Recién hablamos de ellos cuando vimos la eliminación de protones a través de la orina. Precisamente la acción del sistema de los fosfatos es muy importante a nivel de los túbulos renales. Veamos en este dibujo un resumen de todos los sistemas intervinientes para mantener a nuestro pH sanguíneo en rango. Recordemos su valor normal, 7,35 a 7,45. Cuando empezamos a desarrollar el tema buffer, dijimos que nuestro organismo debe eliminar diariamente entre 1 a 3 miliequivalentes por kilo de ácidos fijos, que son productos de nuestro metabolismo endógeno o de nuestro aporte exógeno. Vemos ahí entonces nuestro primer amortiguador, buffer bicarbonato, a la izquierda otros amortiguadores, hemoglobina, proteínas plasmáticas, fosfatos. En el área inferior izquierda tenemos todo el sistema respiratorio, incluido el centro respiratorio y por supuesto los pulmones, como los encargados de eliminar la CO2 de nuestro organismo. Acuérdense que la CO2 es el componente ácido del buffer bicarbonato. En el área central inferior, al riñón como encargado de la compensación tardía en caso de ser necesaria. Como lo hace en el caso del bicarbonato o reabsorbe bicarbonato que ya fue filtrado a orina o genera bicarbonato nuevo. Además, la posibilidad que tiene de eliminar por orina protones. Los elimina ya sea unidos a fosfatos o unidos al amoníaco formando ion amonio. ¿Por qué agregamos al hígado ahí a la derecha en el área inferior? Porque el hígado es el órgano que produce mayor cantidad de amoníaco. El amoníaco resulta del metabolismo de las proteínas, por eso lo acoplamos como órgano que ayuda a mantener el pH sanguíneo en rango. Cuando el valor de nuestro pH plasmático está fuera del rango normal, hablamos de trastornos del equilibrio ácido-base. Ya habíamos hablado un poquito de ellos, ahora vamos a repasarlos. Antes de hacerlo, les quiero comentar cómo uno determina habitualmente el valor de pH plasmático. Se puede hacer en forma simple, mediante unas tiras reactivas, o en el laboratorio en forma precisa. Lo hacemos utilizando un aparato que se llama pHímetro, que tiene un electrodo de vidrio que muestra una sensibilidad selectiva para los protones. Entonces con eso nos determina el valor de nuestro pH. ¿Cuáles son esas alteraciones y por qué se producen? Se producen como consecuencia de deficiencias en la regulación de los ácidos
y de las bases, que son producto de metabolismo celular y que nuestros buffers no alcanzan a compensar esas alteraciones. Ya habíamos dicho cuáles eran esos dos trastornos. Dijimos que cuando el pH es mayor al normal o hay una disminución en la concentración de protones, hablamos de alcalosis o alcalemia. Y cuando el pH es menor al normal o hay un aumento en la concentración de protones, hablamos de acidosis o acidemia. Fíjense ahí, está esquematizado en el gráfico, donde tenemos el pH normal, ya sabemos bien los valores. Si nos dirigimos hacia el área de menor valor, hablamos de la existencia de un pH ácido, un estado de acidemia. Si ese valor de pH se dirige a valores más altos, hablamos de un pH alcalino, es decir, hablamos de alcalemia. En estados de acidemia, la concentración de protones va a ser más alta y en el estado de alcalemia va a ser la concentración de protones más baja. Bien, ahora ya para llegar al final de este encuentro, simplemente a título informativo, les quiero comentar un cuadro que nos sirve diariamente en el manejo de nuestros pacientes. Recuerden siempre esa reacción que ven en el renglón inferior. CO2 más agua por acción de anhidasa carbónica, ácido carbónico, que puede disociarse en protón y ion bicarbonato. Ambas reacciones son reversibles indicadas por las flechas en ambos sentidos. Entonces, ¿qué trastornos primarios podemos tener? Veamos los estados de acidosis. Concentrémonos en el primer renglón. ¿Cuándo hablamos de acidosis metabólica? Cuando en realidad nuestro problema original es que tenemos exceso de ácidos. Por supuesto vamos a tener pH bajo, pero el organismo va a consumir bicarbonato para neutralizar ese aumento de los ácidos. ¿Qué va a intentar hacer el organismo como compensación inmediata? Obviamente tratar de eliminar el componente ácido de ese buffer, que es la CO2. Por eso va a aumentar la frecuencia respiratoria para disminuir la cantidad de CO2 en nuestro organismo. Concentrémonos ahora en el tercer renglón, también con un estado de acidosis, es decir, con pH bajo. Pero en este caso hablamos de acidosis respiratoria cuando por X motivo tenemos un problema en la ventilación y no podemos eliminar la CO2 del organismo. Entonces el trastorno primario es que esa CO2 se va a acumular, como ustedes ven ahí. ¿Qué es lo que va a hacer el organismo? Como dijimos cuando hablamos del buffer, va a producir bicarbonato, es decir, va a generar bicarbonato. Entonces ahí tenemos desarrollados los dos estados de acidosis. Veamos ahora el segundo renglón, alcalosis. ¿Cuándo hablamos de alcalosis metabólica? Obviamente el pH va a estar alto, pero en este caso el problema es que tenemos acumulación de bicarbonato. ¿Qué es lo que va a intentar hacer el organismo para compensar ese aumento de las bases? Es retener CO2, aumentar la CO2 en el organismo. Es decir, en este caso, disminuye la frecuencia respiratoria para retener algo de CO2. Concéntrense en el cuarto renglón, también el estado de alcalosis, pero hoy lo llamamos alcalosis respiratoria. Por supuesto, el pH va a estar alto, pero en este caso el trastorno primario va a ser que el organismo tiene disminuido el valor de la CO2 en el organismo. Entonces, eso va a hacer que perdamos bicarbonato, es decir, que intentemos disminuir el bicarbonato para volver a pH normal. Y habiendo llegado al final de este encuentro, espero que las explicaciones les hayan resultado de utilidad y muchísima suerte en todo aquello que deseen emprender. Muchas gracias.